Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Vete tú a saber. Me llamo José Luis Herrero y soy profesor de lengua de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca y desde hace 10 años soy profesor invitado a Middlebury College, a la Escuela de Español de Middlebury. Estamos dentro de las jornadas de introducción a la lingüística hispánica y esta vez yo voy a hablar de un tema, la metáfora, y de un libro que publiqué hace 2 años y que espero que sea útil para vuestra formación dentro de vuestro currículum en, en estos estudios. Vamos a hacer la presentación del libro. Vamos a intentar que fluya la comunicación lo más rápidamente posible. Y ahí tenéis lo que es la portada del libro. Es una portada muy hermosa, como el libro, como objeto es muy hermoso. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas se ha esmerado mucho en elaborar un objeto interesante y su título es un tanto sorprendente, es un animal. La animalización del ser humano, historias de metáforas cotidianas. La metáfora siempre la hemos entendido como una figura retórica, pero en realidad es algo que está en nuestra vida cotidiana. Os he colocado 2 enlaces en la página inicial, en la portada. La de la derecha, el libro os va a llevar al lugar donde se puede comprar el libro físico. Y en la izquierda tenéis una entrevista que hace un tiempo, al principio del confinamiento, me hizo la televisión local de Salamanca, una colega, también filóloga, que de alguna manera puede completar lo que va a ser nuestra presentación. Ahí tenéis un centauro, ¿verdad? Esa figura, mitad hombre, mitad animal, que de algún modo sintetiza magníficamente el contenido del libro. Nosotros nos comportamos o nos parecemos animales y a veces nos colocamos el nombre de los animales para referirnos a nosotros mismos. Ese más o menos es el juego que trataremos de desarrollar. Esa pintura es una pintura muy interesante del siglo XV. En aquel momento formaba parte de la cúpula de la biblioteca del antiguo Estudio Salmantino y hoy la podemos ver todavía, muchos años después, en el patio de escuelas menores de la universidad. Es una pintura de Fernando Gallego que representa el universo y ahí tenéis esas estrellas amarillas tan naif por una parte, pero tan significativas por otra parte. La presentación la he completado con unas imágenes muy interesantes. Los bestiarios son libros del siglo XII-XIII, libros medievales, que recogen una serie de historias que tienen que ver con la interpretación del mundo desde el punto de vista de los animales y de la relación del hombre con los animales reales o, como veremos, algunos animales mitológicos, algunos animales irreales. En cada una de las diapositivas os he colocado uno. Esta es la ballena y esos bestiarios forman parte de una tradición que arranca de la historia natural de Plinio y sigue con un Physiologus, un pseudolibro aristotélico, allá por los siglos 3, 4 después de Cristo. Tenéis en primer lugar a la derecha lo que es el colofón, no el colocón, el colofón de la obra, que dice que está editada bajo la supervisión de Editorial CSIC. Esta obra se terminó de imprimir en Madrid en los primeros días de diciembre de 2018 y ahí tenéis una imagen de Goya, es el asno literario que forma parte de los sueños y es una censura a la práctica de las más nobles artes humanas por parte de personas no demasiado bien preparadas, es decir, por parte, en definitiva, de personas que son
como animales. Tenéis lo que es el índice del libro. Hay un prólogo muy interesante, casi más interesante que todo el libro, que está hecho por un académico catedrático que fue de la Universidad de Salamanca y que se llama José Antonio Pascual, que es mi maestro, mi colega, mi amigo, y que hace un prólogo no convencional, sino que se mete en harina. Es decir, el método que yo utilizo en el libro, él también lo utiliza con algunos ejemplos que sirven de introducción. Tenemos un segundo apartado, que es la introducción propiamente, que es de qué trata el libro. Después tenemos 9 capítulos. El primero hace referencia a la historia compartida entre animales y hombres. Vamos a ver un recorrido a través de la mitología, de la historia, de la literatura, etcétera, de la relación entre estos dos seres. El segundo capítulo lo dedicamos a las metáforas genéricas, a ese es un animal, que veremos en su momento. Los 3, 4, 5 dedicaremos a los 3 bestiarios tradicionales, el telúrico, el de la tierra, el aéreo y el acuático, el telúrico mucho más amplio que el aéreo y que el acuático, obviamente. Un sexto capítulo sobre el bestiario imaginario, es decir, aquellos animales que no existieron, que son fruto de la imaginación, como es el caso de las arpías. El séptimo capítulo está dedicado a los significados metafóricos, que ahí se ven qué rasgos físicos, psicológicos y morales compartimos hombres y animales y que son la base de ese flujo de nombres entre unos y otros. El capítulo octavo está dedicado a los derivados, compuestos y la fraseología, que es muy, muy importante. En todas las lenguas, las frases hechas son un punto fundamental, no solamente en la enseñanza, sino en la descripción del tipo de lengua que es. El capítulo 9 lo dedicamos al bestiario americano. Evidentemente hay muchos nombres de animales que tienen el hábitat en América y no en España, y a eso dedicamos un capítulo en el libro. Y finalmente establecemos conclusiones y citamos los corpora. Nos vamos al capítulo siguiente, que es, ahí tenéis el buitre, ese es la imagen del bestiario, que es el buitre. Bien, yo aquí quiero traer a colación 2 citas muy alejadas en el tiempo, una del siglo XVII y otra del siglo XX. El primero pertenece a Gracián, que ya sabéis que fue un gran pensador con su obra El Criticón del Barroco, un conceptista, un jesuita que reflexionó sobre muchas cosas, sobre el mundo en general y también sobre el hombre. Y respecto del hombre dijo lo siguiente: a los 20 años será pavón, de ahí viene lo de pavonearse, a los 30 será león, muy fuerte, a los 40 camello, ya no tan fuerte, a los 50 serpiente, a los 60 perro, a los 70 mona y a los 80 nada. Ahí tenemos esa enumeración tan trágica que acaba con ese demoledor nada al final. Y en el siglo XX tenemos la figura de Miguel Hernández, que en su obra Vientos del Pueblo escribió lo siguiente, algo que obviamente tiene que ver con el pueblo, con los animales, con la valentía y con la cobardía. Estamos en pleno proceso de la guerra civil. Miguel Hernández ha tomado partido por uno de los bandos y él habla de ese pueblo que está sufriendo las consecuencias de la guerra, ese pueblo que se enfrenta a los tiranos, que se enfrentan a aquellos que han usurpado la legalidad del poder, y escribe ese texto tan hermoso que dice: no soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan, yacimiento de leones, desfiladero de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. Es decir, el pueblo es león, es águila, es toro, iconos, símbolos de la fortaleza, y no bueyes, que son el icono de la cobardía. Como vamos viendo, en la literatura se suceden referencias a la relación que hay entre hombres y animales, a sus virtudes y a sus defectos.
En esa diapositiva 4 tenemos el ciervo dentro de esos bestiarios medievales y ahí resumo lo que es el objeto del libro. Se trata de la documentación de textos y diccionarios donde se ve el nacimiento y la evolución de las metáforas animales hasta nuestros días. El corpus de la obra básicamente son 320 nombres de animales y esos 320 proceden de la revisión de los dos diccionarios académicos, del Diccionario de la Lengua Española y del Diccionario de Americanismos. Y también, por otra parte, de la documentación de los corpora académicos, del CORDE, del CREA, del Corpus 21, es decir, de los textos que están magníficamente recogidos en esos corpora de la Academia Española. En la diapositiva 4 tenemos naturalmente el elefante. Es una definición de lo que es el libro y la leo literalmente porque creo que merece la pena. Dice, este libro no trata tanto de describir el embrutecimiento del hombre como de contar de forma sencilla y precisa cómo a lo largo de la historia de nuestra lengua los hablantes hemos utilizado los nombres de los animales para referirnos a nuestros rasgos físicos y a nuestra manera de ser, nuestros rasgos psicológicos y de comportarnos, nuestras virtudes y nuestros defectos. También con esos nombres hemos metaforizado nuestras distintas edades, profesiones y relaciones interpersonales. Una de las virtudes que yo creo que tiene el libro es que intenta, dentro de lo que es el tono científico que toda filología determina, darle un intento de visión, digamos, divulgadora. Yo creo que hay un problema fundamental en la ciencia en general, pero en la nuestra particularmente, de intentar divulgar, de intentar comunicar a los demás qué es lo que estamos haciendo realmente. Y yo he intentado, creo que a veces lo he conseguido, que sea un libro no tanto de lectura amena, pero por lo menos de lectura llevadera, que eso es importante. En la diapositiva sexta tenemos la mantícora, uno de esos animales mitológicos, ese animal que es devorador de hombres, la mantícora, devoradora de hombres. Y en esta sexta diapositiva yo quiero reflexionar muy rápidamente sobre la metáfora. La metáfora está definida abajo, tenemos la definición de la academia, dice que es la traslación del uso recto de una voz a otro figurado en virtud de una comparación tácita, como en las perlas del rocío, la primavera de la vida o refrenar las pasiones. Es un término de la retórica, ¿verdad? Y procede del griego metáfora, que es literalmente llevar más allá. La metáfora tiene una bibliografía extensísima, probablemente es uno de los temas con una mayor producción bibliográfica. Y simplemente una curiosidad, los autobuses de Atenas se llaman hoy metaferein, es decir, aquellos que trasladan, porque en definitiva la metáfora es el traslado de un nombre, de un referente a otro referente. Ahí yo doy una explicación más de andar por casa, una definición, aplicación del nombre de un referente para referirse a otro. El hablante de una lengua establece comparación entre dos referentes y toma el nombre de un referente y lo aplica al otro. Ahí tenemos metáforas tan normales como boca de metro, falda de montaña, y para referirnos a alguien que no tiene muchas luces, que no es muy inteligente, utilizamos la metáfora animal es un burro, la metáfora vegetal eres un alcornoque, al menos en España, y la metáfora objetual de objetos eres una adoquín. Todo esto viene a propósito de una investigación que yo comencé a instancias de José Antonio Pascual cuando él empezaba su diccionario histórico del español, y procede de una lectura de una obra fundamental en la lingüística, que es Metáforas de la vida cotidiana, que apareció en el 1980 de la mano de dos grandes lingüistas americanos, George Lakoff y Mark Johnson, donde nos vienen a demostrar que evidentemente la metáfora es algo retórico, pertenece a la retórica, pertenece a la literatura, pero también es algo de la vida cotidiana, de la vida normal. Yo siempre que hablo de la metáfora recuerdo al gran Federico García Lorca,
cuando ante la visión del mar, de las olas, decía: labios de azul, dientes de espuma. No se puede decir tanto y tampoco no puede haber tanta belleza en tan pocos versos. Pues de la metáfora es de lo que trata este libro. La diapositiva 7, ahí tenemos la pantera, literalmente en griego era el todo animal, el todo fiero, la fiera por excelencia. Y en esta diapositiva séptima coloco lo que son los nombres de que trata el libro. 320, evidentemente la mayoría del bestiario terrestre, 138, muy cerca después el bestiario aéreo y muy alejado ya el bestiario acuático, que en general siempre nos es más lejano. Estamos hablando de referentes que normalmente estén en nuestro entorno. Hay un 5% de animales genéricos y animales imaginarios. De los genéricos son 10 concretamente, ahí tienen animal, alimaña, bestia, fauna, bicho, etc. Y de los animales imaginarios, pues ese basilisco, dragón, arpía, fénix, más modernos, yeti o chinchiltora, un término americano, al cual volveremos más adelante. Del mundo de los mamíferos es la mayoría, menos de aves y pájaros, y finalmente los arácnidos, pues obviamente son los que tienen menor representación. En la diapositiva 8 tenemos la salamandra, y yo aquí quiero traer a colación un texto sapiencial, un texto filosófico del siglo XIII, que a mí siempre me ha parecido un texto maravilloso. Es un tratado pseudo-aristotélico de una obra que se llama Secretum Secretorum o Poridad de Poridades, de mediados del siglo XIII, y es una presunta carta de Aristóteles a Alejandro Magno, donde le da una serie de consejos para el regimiento de su actividad como príncipe, para saber cómo manejarse por la vida. Dice: sepades, Alexandre, que el hombre es de más alta natura que todas las cosas vivas del mundo, y que no ha manera propia en ninguna criatura de cuantas Dios fizo que no la haya en él. Es esforzado como león, es cobarde como liebre, es malfechor como cuervo, es montés como leopardo, es flaco como gallo, es escaso como can, es duendo como paloma, es artero como gulpeya, es sin arte como bella, es corredor como gamo, es perezoso como oso. Está tratando de definir al hombre dentro de una tradición que viene ya del mundo greco-latino y que define al hombre en comparación con los animales, aún, eso sí, diciendo que evidentemente es la criatura más elevada dentro del cosmos. En la novena tenemos la sirena, como imagen de ese bestiario, y en esta diapositiva hago alusión al recuento matemático de aquellos animales que representan virtudes y defectos, y obviamente los datos son muy esclarecedores. En lo que son las metáforas animales predominan de una manera absoluta, de 1 cada 5, las metáforas negativas. Ahí tenemos virtudes físicas, psicológicas y morales, defectos físicos, psicológicos y morales. De alguna manera hay que reconocer que nos fijamos más en lo negativo que en lo positivo. En la diapositiva 10 tenemos el unicornio, que ha dado lugar a tanta poesía, a tantos relatos, ese animal maravilloso con un solo cuerno que tiene tantas propiedades. Decíamos que predomina lo negativo, ahí tenemos un listado de insultos. Si vosotros, si ustedes alguna vez se encuentran en un mal momento frente a alguien, pues pueden sacar esta diapositiva y arrearle esta lista de sustantivos que van desde la alimaña hasta la víbora. Abajo tengo una representación no tan numerosa de aquellos animales que representan virtudes.
Muy rápidamente lo leemos: alimaña, arpía, basilisco, bicharraco, buey, buitre, burro, cabestro, cabrón, cernícalo, chacal, comadreja, cuervo, escarabajo, escorpión, gorila, guacamayo, hijo de perra, lagarto, lechuzo, malapécora, marrano, mastodonte, mosquita muerta, oruga, piojo, puerco, rata, sabandija, serpiente y víbora. Nada más y nada menos. Qué tremenda retahíla. El guacamayo es una especie de papagayo. El cernícalo es un ave de presa que tiene una etimología muy curiosa. Se mueve lentamente como se mueve una criba. Realmente cerner es mover la criba. Cernícalo es el que se mueve como una criba. Pasamos, aquí no teníamos que pasar, pero vamos a pasar a la diapositiva 11, que es el basilisco. En el español de España al menos se utiliza mucho la expresión ponerse como un basilisco cuando una persona se pone muy, muy enfadada. El basilisco, recuerden que es el animal que mata con la vista, nada más y nada menos. Dentro del bestiario americano yo he recogido ahí un resumen de algunas de las metáforas con las lenguas de las cuales proceden. Tenemos desde el guayabito, que es el ratón y por lo tanto alguien cobarde en Cuba, hasta el guaraní, mangangá, que es un insecto y que se refiere a esa persona fastidiosa e insistente en la zona del Río de la Plata. Yo quiero llamar la atención sobre la importancia de recoger también las variantes del español de América. Todos sabemos que estamos en los últimos, pongamos, 15, 20 años en lo que es la lingüística hispánica dentro de la reivindicación de lo que es el panhispanismo. La lengua española se habla en 90% en América, 10% menos en España, y bueno, pues ese hecho tenemos que sacar una consecuencia positiva, y es que tenemos una lengua muy extendida, una lengua muy hermosa, y tenemos que atenderla por igual en cualquiera de sus variantes. No hay variantes mejores ni peores. Sabemos que el español se habla bien allí donde hay una persona que hable bien el español. Yo oí directamente la expresión hacerse el juez dormido, es muy buena, una expresión de Puerto Rico. Quizás es el país, el Estado americano, en este caso, que yo más, cuya lengua yo más conozco por razones personales, y realmente es una maravilla ver esas frases hechas y ese juey dormido que se representa a la persona que tiene pocas luces. En la diapositiva 12 estamos en el icono que es el grifo, otro animal mitológico. Recordad que cuando abrimos un grifo, que es lo que tenemos para que salga el agua en algunas partes del español, estamos acordándonos de ese animal que estaba en muchas construcciones, en los tejados, como un lugar por donde caía el agua. Cuando tuvimos que nombrar a ese objeto pusimos el grifo, el nombre de grifo. En esta diapositiva os he colocado algunas metáforas relacionadas con el mundo de la religión y el mundo de las profesiones, es decir, lo que podemos establecer como las relaciones sociales. En el mundo de la religión tenemos que en México y Costa Rica se dice rata de sacristía para referirnos a la beata. Hay ratón de biblioteca, pero también hay rata de sacristía. Y el sacerdote tiene varias denominaciones: cucaracha, cuervo, escarabajo y grajo, todo que tiene que ver con animales negativos por una parte, pero también con el color negro. Y llama mucho la atención la variedad de sinónimos metafóricos que tiene una profesión como la policía, que va desde arpía hasta la tortuga, pasando por el tecolote, por el lince, por el macaco.
Quizás la expresión que más extraña es sapo verde. Sapo verde tiene que ver con la realidad del español de España. En España hay una policía que es la Guardia Civil, la Benemérita, que es un tipo de policía muy bien preparada, que ha hecho que tiene grandes servicios al pueblo, pero a veces el pueblo también es muy poco amable y le coloca metáforas negativas. El sapo no es muy positivo y verde viene porque el traje de la Guardia Civil en España es de color verde, por lo tanto, el sapo verde es algo absolutamente negativo. En la decimotercera diapositiva tenemos el cisne y yo aquí quiero señalar algunos derivados y algunas frases hechas, como aborregarse, amilanarse. El milano es un ave de presa y el verbo amilanarse tiene que ver con la reacción del pobre pajarito que ve venir desde arriba, desde el cielo, ese peligro que es el milano y lógicamente se acobarda. Entonces, cuando una persona se acobarda también se amilana. Amularse quizás no se conoce demasiado. En España, en los pueblos, amularse significa enfadarse, ponerse como un mulo. En cuanto a frases hechas, bueno, pues desde aburrirse como una ostra hasta tratar a alguien como un perro. Curiosamente, chinches, la palabra chinche tiene dos frases muy frecuentes: caer o morir como chinches, o ponerse como un chinche cuando alguien se enfada. Pájaro es una metáfora que tiene muchas variantes. Ahí tenéis menudo pájaro está hecho, pero también cuando uno come poco se dice comer como un pajarito. Y también con unas reflexiones un poco más trascendentes, hay un refrán que dice: pájaro viejo no entra en jaula, lo cual está muy bien. La experiencia es un grado y a veces nos permite no caer en la trampa, en este caso la trampa de entrar en la jaula. La 14 estamos en la imagen de la cigüeña y yo en la 14 os hago referencia a los apellidos. Es algo lingüístico en lo que normalmente no nos paramos mucho, pero es muy interesante. Ahí tenéis del Padrón de España del 2019 algunos de los apellidos que tienen que ver con nombres de animales. Muy probablemente en su origen tuvieron que ver con alguien que tenía características parecidas a esos animales, después obviamente se han heredado. Y yo no quiero pensar en a veces en los problemas que han tenido algunas de estas personas que han tenido pues, bueno, un poco la mala suerte de heredar y a veces por partida doble, como veremos, esos nombres de animales. Borrego es el más frecuente, hay 12.630 como primer apellido, 13.410 como segundo y 80 que los pobres tienen repetido en primer y segundo apellido. Tenemos cerda, vaca, conejo, sardina. Yo les confieso que antes de empezar esta investigación yo nunca pensé que pudiera haber personas que se apellidaran sardina o hormiga y sin embargo, bueno, pues ahí están, hay algunas. En la diapositiva 15 y última tenemos el áspid, tenemos la serpiente y yo quiero ir cerrando esta charla con dos metáforas procedentes de la novela. Una de Benito Pérez Galdós. Para mí Galdós es el rey de la novela. Quizás últimamente no está demasiado bien prestigiado. Yo siempre lo estoy reivindicando. En sus novelas aparecen expresiones del tipo ese puerco de Torquemada o la víbora de Don Lorenzo, la perra de la tía Colasa. Estas construcciones son muy interesantes porque son ambiguas. Es decir, puede darse el caso de que Torquemada tenía un cerdo y entonces nos referimos al cerdo de Torquemada como ese puerco de Torquemada, o que obviamente estamos en el mundo de la metáfora, ese puerco de Torquemada es Torquemada, que es un puerco, ¿no? Y yo lo cierro con una cita de La colmena de Cela, que es realmente una novela maravillosa. Utiliza muchas metáforas animales, ahí tienen algunas cuantas, y hay un momento en que dice: el mastuerzo de don Pablo aguanta como un cordero a la liosa de doña Pura, que es un culebrón siempre riéndose por lo bajo. Ese culebrón de doña Rosa. Y acabo el libro, y por eso he traído esas palabras ahí, y acabo esta presentación con con ese texto que de alguna manera representa qué es lo que
hemos visto en ese libro o en esta presentación, en este caso con referencia a lo inmediato, personajes de novelas, en definitiva, nosotros todos, que hemos compartido y compartimos con los animales, animales también nosotros, espacios y tiempos a lo largo de la historia. Seres humanos y seres animales unidos por el nudo hermoso, patético, tierno, doloroso y en cualquier caso sutil y poderoso de la metáfora. Y nada más, mil gracias por vuestra atención, por su atención, ha sido un placer y tendremos ocasión, creo que el próximo miércoles, de vernos y de charlar en torno a esta presentación. Muchas gracias.